Cuando hablamos de las personas con discapacidad o de la discapacidad, es cuando hay barreras en el entorno que no permiten que las personas se puedan desempeñar en igualdad de condiciones que los demás. La mayor limitación que se encuentra en las personas con discapacidad son las barreras de la discriminación. Hablamos de 270.000 pesos y que en realidad siempre fue un ingreso mínimo que te permite sobrevivir, no vivir bien. Cuando hablamos de invalidez laboral no hablamos de discapacidad, porque todo el tiempo se confunde. Hay tantos discapacitados, hubo una guerra, admisiones. Entonces nosotros tratamos de decirle, no todas las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral son personas con discapacidad. ¿Qué está pasando hoy con estas auditorías? Era necesario buscar algún proceso transparente para poder auditar estas pensiones no contributivas. Cuando arrancaron las auditorías, la Agencia Nacional establece un procedimiento, no cumplían criterios de accesibilidad, era simplemente una carta documento, no tiene lenguaje fácil accesible, los canales de comunicación que habilitaban eran emails y teléfonos que no funcionaban. ¿Qué sucedió? Esa carta documento nunca llegó, pero casualmente sí llegaron las cartas documento de sus pensiones no contributivas, de sus pensiones de las pensiones no contributivas. Se le quita un derecho adquirido sin garantizarle el derecho de haber sido auditado, sin garantizarle un canal de comunicación que funcione. Nunca vamos a poder saber si son irregulares o no, si la auditoría en sí misma es irregular. Se hizo una denuncia contra una candidata a diputada que cobraba una pensión por discapacidad y aparentemente, según dice la denuncia, antes de candidatarse dejó de cobrar la pensión. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. Los derechos propios se ejercen, los derechos de los terceros se respetan, pero cuando estos terceros además son personas vulnerables, como las personas con discapacidad, ese respeto debe ser mucho mayor aún. Y lo que ha sucedido es que el principal actor encargado, responsable de velar por los derechos de estas personas, es quien justamente los está vulnerando. Nadie discute una auditoría, yo creo que son necesarias. Ahora, el problema es que cuando estas auditorías son irregulares y estas irregularidades afectan derechos, no solamente económicos, sino también la dignidad de las personas con discapacidad, me parece que es momento de parar la pelota, fijarse qué está pasando y, como lo estamos haciendo ahora, hacerlo público como para poder darle un abordaje integral, un abordaje serio a la temática. Para eso invitamos a Tatiana Antúnez, quien es presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad. Tati, gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Tati, vamos desde lo básico. ¿Qué se considera persona con discapacidad y a partir de qué momento tiene acceso a un beneficio no graciable, es decir, una pensión no contributiva? Cuando hablamos de las personas con discapacidad o de la discapacidad, es cuando hay barreras en el entorno que no permiten que las personas se puedan desempeñar en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, nosotros nos podemos encontrar con distintas barreras en la comunidad, barreras en la infraestructura, barreras actitudinales, barreras en la comunicación. Una de las más difíciles, yo creo que es la que de alguna manera es la que más impacta en la vida, en la calidad de vida de las personas con discapacidad, no es solo la infraestructura, porque hablamos de que a veces los edificios no están adecuados, entonces si no tiene rampas, si tenés escaleras, no están preparados de manera sensorial para las personas que tienen alguna discapacidad, en donde los estímulos como la luz, los sonidos les afecta. Estas personas no pueden estar en esos entornos, interactuar ni desempeñarse de manera cotidiana ahí porque afecta a su salud, ¿no es cierto? O las personas que necesitan acceder a un lugar y por no contar con rampa y necesitan y utilizan silla de ruedas no pueden llegar. Yo creo que eso afecta, digamos, de gran manera su calidad de vida, pero también hay una de las mayores barreras que nosotros consideramos y que vemos en la cotidianidad, es que la barrera actitudinal, digamos, de la sociedad, es decir, a través de que se manifiesta a través del rechazo, de la discriminación, es la mayor barrera para encontrar alternativas y mejoras en la calidad de vida para las personas con discapacidad. Entonces, creo que nosotros tenemos como sociedad de alguna manera empezar a
a identificar las barreras que generamos como sociedad que no permiten que estas personas puedan desenvolverse, que cualquier persona pueda desenvolverse en su día a día en igualdad de condiciones que los demás, y empezar a trabajar un poquito sobre eso. Y eso es un poco lo que hacemos en Consejo de Discapacidad, sobre todo desde la actividad de concientización, sensibilización, cuando hablamos del derecho, la perspectiva del derecho, qué implica a la sociedad, digamos, este cambio, qué nos implica a todos como sociedad y de qué manera nosotros podemos acompañar a estas personas que están hoy en situación de vulnerabilidad. Lo primero que observo y que me parece destacable, que hoy en día el foco no está puesto en las imposibilidades de esa persona en sí, sino en las imposibilidades que el entorno le provoca a esa persona. ¿Digo bien? Es así, y también es importante, digamos, desde ese lugar empezar a mirar sobre las capacidades que tiene la persona. Claro, digamos, la discapacidad es una característica más de la persona. De cómo la persona puede desenvolverse, cómo puede desempeñarse. Creo que la mayor limitación que se encuentra la persona con discapacidad son las barreras de la discriminación, como te decía. La persona tiene derecho a tener una vida igual que todos, a tener una familia, a tener un trabajo, a acceder a la educación, a formarse. Entonces, creo que desde ese lugar es importante que como Estado, las políticas públicas puedan acompañar a las personas. Vamos a lo que a la gente le interesa, que es con lo que subsiste. ¿A partir de qué momento una persona puede tener acceso a un beneficio económico? Y desde que nace. Vos, cuando una persona nace, y no necesariamente puede ser una persona con discapacidad, sino hay muchas asignaciones económicas relacionadas al nacimiento. Hay distintos programas del gobierno, por ejemplo, nosotros tenemos un plan que se llama CUNAR, en donde se le brinda cierta contención a personas que no tienen, por ejemplo, condiciones para comprarse la cuna, la ropa, pañales, cuando estos niños nacen. Después también tenés las asignaciones familiares, la asignación por hijo con discapacidad, que puede ser también la gestión de una pensión no contributiva por discapacidad, entre otros. Hay distintos tipos de acompañamiento que son en algunos casos asignaciones económicas y en otros casos tenés otro tipo de acompañamiento en base a la necesidad que tiene cada persona. Y para cobrar una pensión no contributiva, ¿hay porcentajes de incapacidad exigibles? Sí, nosotros teníamos decretos anteriores, que en esos decretos anteriores se consideraba mucho la cuestión socioeconómica de las personas. Hoy nosotros, digamos que desde que asume mi ley, deroga esos decretos anteriores, entonces hoy hay una mirada muy médica sobre... Un retroceso eso. Hubo de alguna manera un retroceso en materia de derechos, porque cuando vos mirabas los decretos anteriores se miraba desde la integralidad a la pensión no contributiva, y por eso era no contributiva. ¿Qué consideraba? La cuestión socioeconómica, te compatibilizaba ingresos con pensiones, entonces vos podías tener otros ingresos, porque hablamos de 270.000 pesos y que en realidad siempre fue un ingreso mínimo que te permite sobrevivir, no vivir bien. Entonces hay una diferencia ahí en términos de, vuelvo a repetir, calidad de vida. O sea, si vos necesitas vivir mejor, vas a necesitar otro tipo de ingreso. Entonces la mayoría de las personas que por ahí tenían cierta condición para trabajar, además de su pensión, que era un ingreso seguro, fijo, podía desempeñarse laboralmente. Ahora, con este decreto, que hubo un retroceso en materia de derechos, se vuelve al decreto del año 98, al decreto de creación de pensiones, en donde empieza a mirarse más sobre la condición de salud de la persona. Entonces, la condición de salud hoy es lo que determina en su mayoría si la persona puede percibir o no una pensión no contributiva por invalidez laboral. Y cuando hablamos de invalidez laboral no hablamos de discapacidad, porque todo el tiempo se confunde esto de hay tantos discapacitados. Esto es lo que nosotros escuchamos todo el tiempo, ¿no? Vemos en los diarios lo que la gente comenta. Hay tantos discapacitados, hubo una guerra, admisiones, bueno, eso todo el tiempo se plantea, ¿no? Entonces nosotros tratamos de decirle, no todas las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral son personas con discapacidad. ¿Qué pasa acá? El concepto de invalidez laboral incluye la conceptualización de lo que es incapacidad laboral. ¿Qué quiere decir? Que una persona en un determinado contexto, por su condición de salud, puede perder la capacidad total o parcial de su capacidad de desempeñarse laboralmente, es decir, de su capacidad laboral, ¿sí?
Por ejemplo, un tarefero que está en el sector rural, que tiene un problema en la columna, varias hernias de disco, cuestiones esqueléticas que hacen que esa persona no pueda seguir levantando más de 100 kilos de peso directo sobre la columna, de alguna manera esto puede generar una condición de salud que le incapacite laboralmente en ese contexto y en ese tipo de trabajo, ¿sí? Que en ese tipo de trabajo la persona que vive en la ruralidad, que aprendió a trabajar y a hacer trabajo de fuerza, quizás tiene bajo nivel educativo, no tiene otra formación, no tiene otras herramientas para desempeñarse. No quiere decir que la persona no pueda trabajar de otra cosa, ¿sí? Quiere decir que la persona no puede desempeñarse laboralmente en ese contexto y en ese tipo de trabajo y esas cantidades de horas, porque eso afecta a su condición de salud y puede empeorarla, ¿sí? Entonces, por esa cuestión, muchas personas hoy cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral. No todas son personas con discapacidad, ¿sí? Claro, sí. Entonces, acá tenemos como un mundo de pensiones, o sea, un mundo de pensiones no contributivas, discapacidad, sí, hay una gran población de personas con discapacidad que cobran pensión no contributiva. Tenemos las personas que en esta condición, digamos, socioeconómica, se considera la condición de salud, como te mencionaba. Hay pensiones por vejez, hay para trasplantados y hay para madre de 7 hijos, ¿sí? Este es el mundo de pensiones no contributivas. Vos que estás en el tema, ¿cómo podés explicarle a la gente? Porque la vorágine de la información es tan grande que por ahí perdemos el eje de la cuestión en sí. ¿Qué está pasando hoy con estas auditorías? Entiendo yo que irregulares, pero contanos cómo se dio esta cuestión y en qué situación estamos actualmente. La cuestión, digamos, del conflicto comienza desde que arrancan las auditorías. Nosotros tenemos una Agencia Nacional de Discapacidad que es quien administra estas pensiones no contributivas, no importa que no sean por discapacidad exclusivamente, sino que administra toda este mundo de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Entonces, ¿qué determina? Que para ellos era necesario buscar algún proceso transparente para poder auditar estas pensiones no contributivas. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí arrancamos bien, en lo cual, como arrancabas vos, digamos, diciendo, ¿queremos que se audite? Sí, queremos que se audite. ¿Qué sucedió? Cuando arrancaron las auditorías, la Agencia Nacional establece un procedimiento para hacer las mismas, en los cuales no cumplían criterios de accesibilidad, en donde no garantice. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿qué quiere decir? De que era simplemente una carta documento. Si vos estás trabajando con una población de personas con discapacidad, esa carta documento no tiene lenguaje fácil, accesible, es complejo, son términos jurídicos muy difíciles de entender. No habían documentación en lengua de señas, no había braille incluido, no había lenguaje fácil, la comunicación, los canales de comunicación que habilitaban eran correos, emails y teléfonos que no funcionaban. Entonces, cuando alguien quería comunicarse para hacer consultas sobre esto, no podía contactarse con la ANDIS y los correos electrónicos rebotaban porque sus casillas de correo estaban llenas. Entonces, desde el inicio, el procedimiento estuvo planteado por la Agencia Nacional, pero ellos mismos no respetaban este debido proceso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del debido proceso, es si yo te estoy diciendo que vos podés comunicarte a tal canal, ese canal debería funcionar, ¿sí? Eso no sucedió. Y tampoco pasó otra cuestión que ellos mencionaban. Ellos le decían a la gente, si no te llega la primer carta o documento, no te preocupes, nosotros te vamos a mandar otra notificación. ¿Qué sucedió? Esa carta o documento nunca llegó, pero casualmente sí llegaron las cartas documento de sus pensiones no contributivas, de sus pensiones de las pensiones no contributivas, ¿sí? O sea, hay una persona con discapacidad a la cual no le notifican adecuadamente que debía presentarse para ser auditada y directamente le notifican después que se le quita, no ese beneficio, ese derecho en definitiva. Se le quita un derecho adquirido sin darle la oportunidad de haber sido auditado, ¿sí? Sin garantizarle el derecho de haber sido auditado, sin garantizarle un canal de comunicación que funcione.
sin garantizarle la posibilidad de que la persona pueda justificar su inasistencia si está postrado en su casa y no puede salir de la misma. Ahora pienso, ¿no? ¿Qué hacen Sí. las personas electrodependientes? Claro. ¿Cómo movilizar a una persona electrodependiente, por ejemplo, que no puede salir de su casa? Los correos que ofrecían para justificar la inasistencia, que era el correo de inasistencia pnc@andis.gov.ar, hasta el momento no funciona. Entonces, ¿cuál era el problema? Que la causal de suspensión, una de esas causales de suspensión era, si no te llegaba la carta documento, por ley de trámite administrativo, daban por entendido de que la responsabilidad era de la persona y no de la institución de que no le llegara la comunicación. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema más grave que tenemos acá? Es que muchas de estas casas, de las personas que perciben pensiones, están en la ruralidad. Entonces la mayoría es sin número. Lote tanto, sin número. Al tener sin número, por sentado, los entes o instituciones que repartían esta carta documento declaraban domicilio inexacto, no entregaban las cartas documento, las devolvían al ANDIS, y esto generó un perjuicio enorme porque muchas personas no recibieron la notificación y por ende se les suspendió la pensión no contributiva. Claro. Esto es una parte. Hay gente que hoy se está enterando en los cajeros, ¿sí? Va al cajero y se entera ahí porque no les llegó ni siquiera la carta documento de suspensión. Pero ¿qué pasó previamente que a nosotros nos llamó mucho la atención? Que la modalidad que utilizaron para notificar a algunas personas fue, en este último tiempo, contactar a los referentes municipales, intendentes por ejemplo, y decirle: tengo carta documento, por favor avisarle a toda tu comunidad que tal día vamos a ir, vamos a estar por 7 días entregando las cartas documento, si no vienen a retirar en esos 7 días, las devolvemos a Buenos Aires. Y oh casualidad, ¿qué tipo de cartas de documento eran? Las de suspensiones de las pensiones no contributivas. Increíble. O sea, pienso, ese procedimiento para cualquier persona es abominable, viola todo tipo de derechos. Ahora, cuando esa persona además es una persona con discapacidad, me parece que se potencia mucho más las irregularidades, las arbitrariedades, el abuso que se está dando. Por eso está bueno cómo lo contás, porque ayuda a entenderlo mucho mejor. Yo te pregunto, ¿ustedes tienen comunicación con la Agencia Nacional de Discapacidad? Nosotros somos miembros permanentes de la mesa del Consejo Federal de Discapacidad. Quiere decir esto que tenemos un lugar de participación, de voz y voto como provincia ante el Consejo Federal de Discapacidad, que depende del ANDIS. ¿Sí? Eso es lo que nos da un canal de comunicación directa como provincia. Nosotros planteamos toda esta situación desde marzo hasta ahora. Lo hicimos a través de distintos reclamos. Presentamos notas detallando punto por punto la situación. Votamos en la asamblea del Consejo Federal de Discapacidad en conjunto con todas las provincias. Votamos una moción en la cual pedíamos la suspensión de las auditorías en la medida que no se garanticen las condiciones mínimas para poder ser llevadas adelante sin excluir a nadie de manera arbitraria, ¿sí? Eso se solicitó y fue pedido por unanimidad por todas las provincias del país, porque esto no nos pasó solo a nosotros, sino la misma situación se dio en todas las provincias. ¿Qué sí nos pasó a nosotros que quizás en otros lugares no identificaron este problema? Las auditorías que se realizaron en estos últimos días, que vinieron auditores externos, que nosotros identificamos que se estaban entregando certificados con firmas apócrifas, es decir, con certificados truchos, en donde se habían utilizado de manera ilegal la firma de un médico, que el médico salió a denunciar, presentó la denuncia ante el colegio y también presentó una denuncia ante la justicia. ¿Esa firma irregular la utilizaba la gente que hacía la auditoría? La utilizaban las personas que estaban auditando, que en ese momento, esto. Gravísimo. Eran militantes de la Libertad Avanza que habían contratado en la localidad de San Ignacio. La mayoría son de la provincia de Buenos Aires. Gente de Buenos Aires que no sabemos vive hace un tiempo en San Ignacio. Y otros eran auditores externos que sí viven en Buenos Aires y vinieron a la provincia de Misiones para realizar estas auditorías. Una empresa privada que contratada por PAMI para realizar estas auditorías, en las cuales nosotros identificamos que no eran profesionales, eran militantes
que estaban entregando certificados, fotocopias de certificados, en donde la firma de los médicos estaba cruzada con la palabra firma y sello. Ahí fue la primer señal de alarma, digamos, y de alerta para nosotros, donde decíamos, qué raro que no se ve la matrícula del médico. ¿Por qué? Porque estaba cruzada, los números estaban cruzados con la palabra firma y sello. Entonces, se veía el nombre, no se veía la matrícula. Empezamos a sospechar de que eran certificados truchos, entonces salimos a denunciar. Cuando salimos a denunciar aparece el médico que efectivamente le habían utilizado la firma. Como todos estos certificados de asistencia eran fotocopias, además de esto, eran fotocopias, la ANSES empezó a rechazar estos certificados entendiendo de que hubo la usurpación de identidad, hubieron varios delitos cometidos respecto al mismo certificado, entonces rechazó estos certificados de asistencia que eran fotocopias. Obviamente porque un certificado, para ser legal, primero en una auditoría deberían haber médicos, segundo, ese certificado tiene que ser entregado a través del sistema de PAMI, que PAMI es el que carga los datos y te entrega un certificado en donde decía fulano de tal, DNI tanto, asistiendo a la auditoría, firma y seño, puño y letra del médico que te estaba auditando. ¿Sí? ¿Hay denuncias de esto, denuncias penales? Hay denuncias penales, denuncias presentadas por parte del médico, hubieron denuncias por violencia de parte de el periodista al que golpeó una de las auditoras, al que golpearon los auditores en la ciudad de 25 de mayo. Ahora, auditores que golpean, auditores que truchan firmas, auditores que no notifican y que avanzan. Muchas irregularidades, realmente a nosotros nos sorprendió muchísimo y lo dijo el gobernador y el vicegobernador, ambos plantearon lo mismo. Nosotros creo que nunca vimos un hecho de humillación tan grande hacia nuestros ciudadanos. Claro, afecta la dignidad de esa persona, imagínate. La autoestima, Pero, claro. la dignidad, la autoestima y la salud, porque hubieron personas que se desmayaron en el lugar, a una persona le dio una ACV en San Ignacio. Entonces, no solo es la humillación, sino es el riesgo a la salud de la persona que estaba ahí. Y el que es dependiente de un medicamento, por ejemplo, y no lo puede comprar, no se lo otorga por alguna irregularidad, ¿cómo le explicás después, o cómo compensás después ese sufrimiento, ese dolor, o incluso la muerte? Porque, a ver, si sufre una ACV, si tiene una medicación determinada y no puede acceder a ella, las consecuencias son hasta la muerte, en el medio cualquier cosa. Y de hecho, si vos estás dando de baja pensiones de manera arbitraria, pensiones en las cuales la cobertura social del programa federal Incluir Salud, que viene dando cobertura de salud a estas personas como medicación de alto costo, hablamos de medicación para pacientes oncológicos. Si vos me decís riesgo de muerte, las personas que venían cubiertas bajo este programa, de repente tienen que migrar a Salud Pública de la provincia de Misiones a solicitar ayuda porque su cobertura de salud ya no le estaba brindando la medicación que necesita. Entonces, obviamente, eso que vos decís pone en riesgo la salud de las personas y la vida también. ¿Qué hicimos nosotros como provincia cuando vimos que todas estas cuestiones estaban pasando? Nosotros salimos a denunciar, primeramente, públicamente, a decir, esto no puede pasar. Nuestro vicegobernador es quien en su momento toma la decisión de judicializar el proceso en conjunto con el gobernador de la provincia, en donde ponen un límite, porque todas las instancias de diálogo, y un límite judicial, porque todas las instancias de diálogo hasta ese momento ya estaban agotadas. Nosotros venimos, te digo, desde febrero, hablando con la Agencia Nacional, con todas las provincias del país, planteando que esta situación estaba sucediendo, de que se estaban vulnerando derechos, en donde esta vulneración de derechos termina en hechos de violencia directos a nuestra comunidad, en donde no nos dan participación como provincia para poder contribuir en este proceso. Entonces ya entendíamos que todas las instancias de diálogo estaban agotadas, no había otra manera. El gobierno nacional generó un ataque sistemático a las personas con discapacidad, a las personas con alguna condición de salud crónica, a los titulares de pensiones no contributivas, que por más que se plantee o la comunidad diga quiero que se investigue, que todos queremos saber si son irregulares o no, nunca vamos a poder saber si son irregulares o no
si la auditoría en sí misma Es irregular. es irregular, ¿sí? Si el ente que tiene que controlar en sí mismo es irregular. Porque recuerdo y te recuerdo que estamos en un momento en donde la Agencia Nacional está intervenida por hechos de corrupción, en donde quienes iniciaron este proceso de investigación fueron todos desplazados por hechos de corrupción. Entonces, el ente encargado de controlar no tiene la legitimidad suficiente para poder controlar a los demás. Entonces, no solo vulnera derechos, sino también carece de legitimidad lo que están haciendo. Para el que se enganche ahora, estamos hablando con Tatiana Antúnez, quien es presidente del Consejo Provincial de Discapacidad. Realmente, yo personalmente no había tomado noción de la gravedad de la situación, de los abusos, de la vulnerabilidad por la cual están pasando estas personas. Pero ahora te llevo al otro lado. ¿Tantas pensiones irregulares habían sido otorgadas? ¿Se tiene una dimensión de lo que hay o es una idea simplemente? Nosotros hoy entendemos de que es muy difícil identificar las irregularidades cuando las auditorías no están bien pensadas y cuando en el medio hubieron derogaciones de decretos que consideraban con mucha importancia la condición socioeconómica de la persona en la evaluación, ¿sí? Si vos derogás los decretos anteriores y medís con una vara del año 98, obviamente todo lo que se dio del 98 para adelante parece trucho, ¿sí? Cambian los criterios, por ende. Exactamente, cambian los criterios. Entonces, yo creo que para poder saber la verdad, conocer esa realidad, primero deberíamos retrotraernos a esos decretos, poner todos los decretos sobre la mesa, ver cuál de esos decretos es el que está vigente, porque el del año 98 no puede ser aplicado en un contexto actual. Estamos hablando de más de 20 años, está hiper desactualizado, y la mirada de ese decreto es del modelo médico rehabilitador, el cual es anti Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el modelo con el que se tiene que mirar la discapacidad es el modelo social, es decir, se debe mirar la integralidad de la persona. Para que se entienda esto, para la persona que está del otro lado, no es ni abogado ni especialista en la materia. Los decretos están dentro del ordenamiento jurídico, tienen una jerarquía claramente inferior a las convenciones internacionales, en particular esta que tiene jerarquía constitucional. Entonces los decretos no pueden modificar, por un lado, derechos adquiridos, porque estas personas ya tenían un derecho adquirido, y por otro lado, una norma inferior está modificando una norma superior. No está modificando, la está atacando, la está vulnerando, por lo tanto debería ser declarado inconstitucional. Sin duda, por ahí, para agregar a eso y tratar de responder lo que estás preguntando, para que nosotros podamos saber la realidad, necesitamos poner sobre la mesa los decretos que permitían el otorgamiento de estas pensiones, o evaluar con un decreto actualizado, mirando desde el modelo social y también contemplando de que las personas con CUD, Certificado Único de Discapacidad, no necesitan atravesar una auditoría para demostrar que tienen una condición de salud médica y demás, porque eso ya está cargado en el sistema de alguna manera para poder ser otorgado el Certificado Único de Discapacidad. Ellos pasan por una evaluación de una junta evaluadora. La Agencia Nacional, si quiere auditar, tiene la posibilidad de hacer cruzamiento de datos y hacer algo más sencillo y más económico para todos, para poder primero avanzar con esas auditorías. Por otro lado, estas personas no es la primera vez que están siendo auditadas, ya es como la cuarta vez en no sé cuántos años. Hay gente que hace 15 años que tiene la pensión, y mucho de esto es la cuarta vez que están siendo auditados por su pensión no contributiva. Lo que te venden del otro lado es que hay personas sanas que cobraban pensiones por discapacidad, digamos, que cobraban este tipo de pensiones sin tener ningún tipo de patología. Me parece que lo que se buscó atacar, o al menos es lo que se vendió, es atacar a esas personas. El problema está que buscando a esas personas afectaron a todas las demás, ¿no? Yo creo que es importante auditar y que al que no le corresponde, que no cobre.
Pero si en el medio tu auditoría excluye Claro. a la mayoría de tu población, que es la que sí merece y necesita cobrar esa pensión y necesita la cobertura del programa Incluir Salud, tiene que garantizarle las condiciones mínimas para que la persona pueda ser auditada y para poder comunicarse directamente con la Agencia Nacional y decirle, yo no puedo ir, pues estoy postrado, básicamente, ¿no? Habilitar los canales para quienes no pueden movilizarse, para quienes sí se pueden comunicar y garantizar que esas notificaciones lleguen a los domicilios y que las personas puedan ser auditadas. Repito, en este caso, si las personas no les corresponde, no tienen que cobrar. Es más, a quienes no les corresponde, muchas veces a quienes les es más fácil ir a realizar un trámite. Claro. ¿Sí? Puede ir, puede hacerse el estudio médico, puede llevar, puede movilizarse, puede comunicarse, tiene otras facilidades. Y la mayoría de las personas que tienen alguna condición están en una situación de vulnerabilidad económica terrible y en una vulnerabilidad en términos de su salud enorme. Entonces, desde ese lugar yo creo que es importante que el gobierno nacional asuma su responsabilidad, tome la responsabilidad, lo haga con compromiso, cuidando a cada ciudadano y ciudadana. Una persona que tiene una pensión no contributiva es una persona y tiene derechos, tiene obligaciones y tiene derechos. Y no merece ser humillado, maltratado, simplemente por el hecho de que el Estado, por su situación de vulnerabilidad, tenga que acompañarle. Ninguna persona que necesite el acompañamiento directo del Estado por su situación de vulnerabilidad, ninguna persona merece ser maltratada por necesitar la asistencia del Estado. Y acá yo creo que se abre como dos columnas dentro de los que no corresponde que perciban. Aquellos que no corresponde porque se modificó el decreto y al día de hoy quedarían excluidos, pero ya tenían un derecho adquirido, ¿sí? De aquellos que realmente le están robando al Estado, que también debe haber de algunos. Ahora, qué lindo sería que no compensar, porque el daño hecho no se compensa, pero que a las personas que cobraron ilegítimamente, aquellos que inventaron una patología, tanto a los que cobran como los médicos que se prestaron a eso, qué lindo sería, ¿no?, que se avance penalmente contra estas personas. Insisto, no compensa el daño causado, pero sería como un bálsamo después de tanto sufrimiento. De hecho, hay reglamentaciones y normativas que, si se quieren utilizar y aplicar, existen para eso. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no garantizamos las condiciones de transparencia de estos procesos, lo más probable es que si empezamos a actuar de manera punitoria, sin garantizar un proceso transparente de evaluación y de auditorías, en donde hayan médicos profesionales capacitados para eso, o capacitamos a los profesionales para eso, lo más probable es que terminen pagando siempre justo por pecadores. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención para toda la comunidad en general, porque esto habla de la ética y de los valores de nuestra sociedad, de la ética y de los valores de nuestros profesionales, porque si hay personas también que se prestan para fingir que son auditores, esas personas también tienen que ser sancionadas. Clarísimo. En estos días se hizo una denuncia contra una candidata a diputada que cobraba una pensión por discapacidad y aparentemente, según dice la denuncia, antes de candidatarse dejó de cobrar la pensión, se curó. ¿Se sabe algo de eso? ¿Hay información oficial de eso? Realmente desconozco la situación. ¿Conoces la denuncia? Sí, sí, escuché, leí ayer, antes de ayer creo que salió la denuncia. Desconozco la situación. Yo creo que si no le corresponde, está bien que haya renunciado y está mal que esta persona haya hecho una gestión de una pensión si no le correspondía, ¿no es cierto? Yo creo que eso también lleva a lo que veníamos hablando de tiene su penalidad, ¿sí? Y también ahí hay responsabilidad de los médicos que otorgan pensiones en base a certificados o estudios médicos que también son apócrifos. Entonces yo creo que desde ese lugar, obviamente, vuelvo a apelar a la ética profesional de cada persona, a la ética y a los valores morales también de cada uno,
Porque si nosotros queremos una sociedad mejor, un futuro mejor, en donde nosotros podamos aplicar procedimientos o generar políticas públicas para todos, en donde el beneficio o el derecho llegue a quien tiene que llegar, que en el medio no hayan vivos que quieran hacerse pasar por que necesitan estas pensiones. Y yo creo que eso, si nosotros no lo incluimos en la ética y los valores, es muy difícil de controlar. Entonces, sí o sí, como sociedad necesitamos revisar qué queremos nosotros, cuáles son nuestros principios. Si nosotros respetamos a los demás también, y si nosotros creemos que queremos un Estado honesto, porque también exigimos eso a los gobernantes. Todo el tiempo se exige a los gobernantes que el gobernante sea honesto. Pero si en la sociedad nosotros, cualquier ciudadano, es deshonesto en sus prácticas cotidianas, en cualquier cosa te digo, yo creo que difícilmente vamos a construir un futuro y un gobierno con gobernantes honestos, generando, pensando y auditando políticas públicas. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Gracias por venir. Gracias a vos. Tatiana Antunes, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.